Queridos estudiantes, muy buenos días. He querido hacer este video para recordarles cómo se hallan las áreas de un polígono irregular. Para lo cual vamos a hacer un ejemplo o dos ejemplos para ver, para recordar cómo se halla el área de un polígono irregular. Vamos a recordar que para hallar el área de un polígono irregular se utiliza el método de descomposición de figuras. En ese sentido, vamos a ver este ejemplo. A ver, tenemos en el GeoGebra un polígono que tiene 5 lados, es decir, un pentágono. Entonces, no es una figura regular, no es una figura que conocemos, pero es un pentágono. Entonces, ¿qué se hace? Recordemos que para hallar una figura o el área de un polígono irregular, tenemos que descomponer la figura en figuras geométricas conocidas. Puede ser triángulos, rectángulos, paralelogramos. Pues de ellos sabemos la forma como se hallan el área, ¿no? Por ejemplo, para el área de un triángulo, por ejemplo, es base por altura entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. El área de un rectángulo es base por altura. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. De un paralelogramo es también igual base por altura. De un romboide es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y de un trapecio es el área mayor más el área menor dividido entre 2, todo eso por la altura. Entonces hay que tratar de que el polígono, o descomponer el polígono en figuras regulares, ¿no? En figuras conocidas. En ese sentido, acá tenemos un pentágono. Entonces vamos a dividir. Entonces es muy fácil. Veamos, por ejemplo, aquí se puede formar un triángulo. Vamos a dividir. A ver, acá un triángulo. Y acá tenemos otro triángulo. En ese sentido, la figura, este polígono irregular, hemos construido o le estamos descomponiendo en tres figuras conocidas. Acá un triángulo, acá el otro triángulo y acá un rectángulo. En ese sentido, acá como la figura está bastante, ya está, ¿no? Lo que nos está ayudando son las cuadrículas del papel del GeoGebra. Entonces acá la distancia, por ejemplo, de este primer triángulo de la base va a ser desde C hasta J. En ese sentido vamos a medir, antes para que mejor se visualice. Y ahora sí, vamos a medir la base de este triángulo. En ese sentido vamos a medir cuánto mide, pero a simple vista ya se nota. Mide 5. Y la altura. La altura, recuerden que es el segmento que une desde el vértice opuesto a la base en forma perpendicular. En ese sentido, vamos a medir la altura. Esa sería la altura. Y la altura en este caso va a medir 2. Entonces la base es 5, la altura es 2. Entonces se multiplica, ¿no? Como aquí dice el área de un triángulo. Sería base por altura. Sería 5 por 2, 10. Entre 2, 5. Entonces el área acá sería 5. Lo vamos a poner. Y ya de frente lo vamos a poner. Acá 5. Cinco unidades.
De igual forma aquí. Acá la base es 3. 3, la base es 3. Y la altura es 1. Entonces 3 por 1. A ver la altura. También nos vamos a poner la altura. Entonces lo vamos a medir que es 1. 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Entre 2, 1.5. Entonces esto de acá va a ser 1.5. Acá va a ser 1,5. Bien, continuamos. Entonces multiplicamos la base del rectángulo por la altura. En este caso 5 por 3. 5 por 3 sería 15. Entonces sería 15. Sería 15. Acá sería 15 unidades. Entonces el área total sería va a ser igual el área del primer triángulo, que sería 5 unidades, más el área del otro triángulo, que sería 1,5, más el área del rectángulo, que en este caso sería 15. Entonces sería en total igual, a ver, 5 más 15, 20 más 1.5, 21.5. Entonces sería 21,5 unidades cuadradas. Entonces de esa forma se halla el área total, ¿no? Al final se suma las áreas de las figuras descompuestas. Bien. También, ahora lo vamos a quitar en el ejemplo que hemos visto anteriormente. El que nos ha ayudado son las cuadrículas del GeoGebra, ¿no? Ahora lo vamos a quitar las cuadrículas de tal forma que vamos a dibujar un polígono cualquiera que sea de 5 lados. También de 5 lados. De 5 lados. Entonces aquí, como verán, ya el polígono es completamente irregular y tampoco tenemos una cuadrícula o las cuadrículas que nos puedan ayudar. En ese sentido, igual tenemos que formar los triángulos iniciando por cualquier vértice, o puedes también utilizar un punto interior del polígono para dibujar los triángulos. Por ejemplo, acá ya estamos dividiendo el polígono en varias partes, en este caso en 5 triángulos, ¿ya? Pero ahora no lo vamos a hacer de esa forma, sino lo vamos a hacer utilizando uno de los vértices, que también es válido. Ya, veamos el siguiente. A ver, vamos a utilizar ya. Vamos a descomponer en 3 triángulos, ¿ya? Vamos a ver aquí un triángulo, acá otro triángulo y ya está. Entonces esta figura, este polígono irregular ya lo hemos descompuesto en tres triángulos. Ahora, ¿qué se hace? Vamos a definir vamos a poner los nombres primero en los triángulos. Que sea el triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. ¿Ya? Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3. Y definir primero sus bases. En este caso, de este triángulo, la base que sea
la distancia de N a Q. Ya, entonces esa va a ser la base. Y entonces su altura va a ser desde M hasta la base. Entonces eso tiene que ser en forma perpendicular. Para lo cual tenemos que utilizar nuestra escuadra. Si es que no lo tenemos en un cuaderno, una escuadra, o bien, sí, definitivamente una escuadra. Entonces hacemos la perpendicular de la base respecto al vértice opuesto. Como ustedes verán, aquí estoy moviendo, es la perpendicular, y ponemos un punto, o ponemos sobre el vértice opuesto. Entonces ya hemos dibujado la recta perpendicular. Ahora lo que nos falta es la distancia, ya la distancia de esos dos puntos. Entonces eso nos ha permitido ubicar solamente el punto, ¿no? Esa recta nos ha permitido solamente ubicar el punto. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar. Ahora mira, se ha perdido. Dibujar un segmento que una dichas distancias. Listo. Entonces aquí ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Ahora vamos a medirla. Medimos QN 7.91 y la altura igual medimos, a ver, vamos a medir la distancia de la altura, 2,35, y la multiplicación de estos dos entre 2 va a ser el área de este primer triángulo. ¿Ya? Entonces multipliquemos, a ver, acá arriba vamos a poner acá multipliquemos está muy grande, vamos a y ahora sí. Entonces área 1 va a ser igual a 2,35, vamos a poner entre paréntesis, por 7,91, todo eso entre 2. Bien, es el área 1. Para el área 2 vamos a trabajarlo con la misma base. Vamos a aprovechar, esta es la área 2, ¿no? Entonces vamos a ver, este es el área 1. Área 1. Este va a ser el área 2. Y este de acá va a ser el área 3. Listo. A ver, en el área 2, esta misma va a ser la base. Este de acá, QN, va a ser entonces va a ser 7,91 la base. Entonces la altura, vamos a sacar la altura, para lo cual vamos a hacer la perpendicular. Siempre la perpendicular tiene que ser perpendicular y que pase por el punto P. Esta perpendicular estamos haciendo para ubicar este punto donde va a llegar la altura. Listo. Luego lo ocultamos y luego hacemos el segmento. Listo. Entonces vamos a medir dicha altura, 2,67. Entonces área 2 sería, vamos a poner área 2 aquí abajo,
área 2 va a ser igual a la base, que sería 7,91 por la altura, que sería 2,67 entre 2. Entonces va a ser la área 2. Y el área 3 va a ser igual a la base. En este caso vamos a definir cuál va a ser la base. La base que sea NP. Entonces vamos a medir esa distancia NP, que sería 6,67, y la altura va a ser este de acá. Antes vamos a ubicar el punto por donde va a pasar la perpendicular. Ya va a pasar por aquí. Vamos a mover esto porque no está tan bien. Ya. Ahora lo ocultamos también la perpendicular y graficamos la altura. Ya está la altura y medimos la altura. 4,01. Entonces el área 3 sería ya va. La base es 6,69, ¿no? 6,69 por 4,01. Todo eso dividido entre 2. Bueno, lo demás es operativo. A ver, vamos a hacer los cálculos. A ver, 2,35 por 7,91. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora para hallar dicha operación, ¿no? Entonces sería 2.35 por 7,91. 7.91 igual 18,58. Entonces sería entre 2 2 igual 9,29. Sería 9,29. Entonces ese sería el área del área 1. El área 2 sería 7,91 por 9,67. No, 2,67. 2,67 entre 2 sería 10,56. 10,56. Lo vamos a poner 10,56. 10,56. Y finalmente el área 3, que vendría a ser 6,69 por 4,01. 4,01 igual 26 entre 2 igual 13,41. Entonces sería 13,41. Finalmente el área total.
área total. Sería acá. Área total va a ser igual a la suma del área 1, que es 9,29, más el área 2, que es 10,56, más el área 3, que es 13,41. Entonces vamos a tener que sumar todo eso. 9,29 más 10,56 más 13,41 igual 33,26. Entonces sería, finalmente quedaría 33,26. Bien, unidades cuadradas, siempre en unidades cuadradas, porque estamos hallando áreas. Unidades cuadradas. Como resumen, podemos decir que para hallar el área de polígonos irregulares, lo que tenemos que hacer es descomponer dicho polígono en figuras conocidas. El más adecuado, o la figura que más se debe utilizar, es el triángulo, ¿no? Porque es primero, es el más conocido. Segundo, que su fórmula también te permite hallar fácilmente las áreas y acomodar también al polígono que se está queriendo calcular. En ese sentido, como técnica también habría que recordar, cuando se tiene, por ejemplo, un problema complejo, desdoblar o dividir el problema en varias partes, ¿no? Este tipo de resoluciones se utilizaba desde hace mucho tiempo para hacer cálculos no solamente de polígonos, sino también de otras figuras geométricas que ya posteriormente vamos a ver. Entonces, hasta aquí quedamos el trabajo, o la tarea, o la actividad del día de hoy. Ya posteriormente estaremos viendo el cálculo de áreas de figuras más complejas. Hasta la siguiente sesión.